Hola, soy Xavier Arrizabalo Montoro, soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid y también miembro del grupo de trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial. Agradezco la invitación que se me ha hecho para explicar brevemente algunas de las cuestiones más importantes que están aconteciendo aquí y a escala mundial. Como seguramente saben, la situación en el conjunto del Estado español y particularmente en Madrid es dramática en términos sanitarios. Los datos oficiales no son fiables, como se demuestra simplemente por el hecho de que las formas de cálculo tanto de contagiados como de fallecidos en los distintos territorios, en las distintas regiones, son diferentes. En todo caso, nadie puede negar que son absolutamente brutales. Y de hecho, hay algunos indicadores, si quieren indirectos, que son verdaderamente gráficos. Por citar solo un par, existe de forma cada vez más generalizada el procedimiento que los médicos llaman priorizar pacientes. Priorizar pacientes quiere decir, de hecho, negar la atención médica a algunos de ellos que la necesitan y cuya exclusión de dicha atención implica directamente la muerte, ¿no? Hay criterios de edad, criterios de patologías previas y seguramente otros criterios no declarados en relación con el lugar económico de otro tipo que ocupan las personas en la sociedad. Otro indicador dramático, este me llega por una fuente directa, es el hecho de que familias se ven obligadas a convivir con el cadáver del familiar fallecido incluso varios días. En relación con esto, con esta situación dramática, creo que es imprescindible tratar de sacar algunas conclusiones. Propongo las siguientes. En primer lugar, en relación con una idea muy extendida, yo diría que interesadamente extendida, que es la de que esta pandemia provoca la crisis económica mundial. Esto no es así. En realidad, más bien, la secuencia es a la inversa. Es la crisis económica mundial larvada, la crisis crónica del capitalismo, la falacia de que había quedado atrás la crisis que estalló en 2007 o 2008, como incluso el propio Fondo Monetario Internacional, sus principales dirigentes se veían obligados a reconocer cuando decían en los años 2018, 2019, que había nubarrones, nubes en el horizonte ligadas a la guerra comercial, ligadas al endeudamiento público, pero sobre todo privado gigantesco que hay a nivel mundial, lo cual en definitiva indica el carácter cada vez más anacrónico de la supervivencia del capitalismo. La realidad es la contraria. Esa crisis que se traduce en unas exigencias cada vez más sistemáticas de destrucción de fuerzas productivas, que toman la forma sobre todo de la desvalorización de la fuerza de trabajo, pero no solamente es esto que se concreta en particular en la precariedad del empleo, es también la devastación de los servicios públicos y particularmente de la red sanitaria, de igual modo que la limitación en el acceso a la vivienda en condiciones para segmentos cada vez más amplios de la población, los recortes en relación con la investigación médica y farmacéutica que no atienda a criterios estrictamente de rentabilidad de las grandes multinacionales del sector, todo esto deriva en que una enfermedad, un virus, tiene un efecto demoledor mucho más amplio que aquel que hoy la humanidad técnicamente tendría capacidad de limitar. Es verdad que la pandemia lo que hace es, lo que provoca es hacer aflorar la crisis latente y la acelera y la dispara. Pero la secuencia, el orden, desde mi punto de vista, es muy importante. Conviene señalar al respecto que esta idea muy repetida de que el problema se trataría del neoliberalismo me parece errónea de todo punto, entre otras cosas porque al final esta idea de la demonización del neoliberalismo, del llamado neoliberalismo, lo identifica en última instancia con el capitalismo malo, abriendo por tanto la ilusión verdaderamente ficticia de un hipotético posible capitalismo bueno. Son las políticas del imperialismo, las únicas políticas que admite políticas, como digo, cada vez más destructivas. En relación con esto, hay una presión muy grande
Hablo de lo que conozco directamente, del caso español, pero me parece que es extendido en otros países. Desde luego verifico que es así en otros países europeos. La idea de la unión nacional, la unidad, la unión sacrée, que se decía en el movimiento obrero a principios del siglo XX, para señalar la trampa que consiste en pretender que en situaciones extremas todos estamos del mismo lado, todos remamos a favor del mismo lado, etcétera, etcétera. La realidad es que en este contexto el conflicto de clases, que no es una construcción ideológica, aunque se exprese ideológicamente o no y según de qué manera, sino la constatación de los intereses inconciliables de explotadores y explotados. Ese conflicto de clases, esa lucha de clases, se expresa de una manera especialmente virulenta en la crisis. En el caso español, esto toma la forma, entre otras muchas, de la existencia de despidos masivos. Hasta 750.000 se contabilizaban ya oficialmente, de un mercado de trabajo que ocupaba en la actualidad a 19 millones y un proceso de despidos masivos que sigue en curso. Quizá ustedes hayan leído o escuchado que el gobierno español ha prohibido el despido. Esto es mentira, esto es falso. El decreto gubernamental lo que establece es que los despidos se van a considerar despidos improcedentes, pero no despidos nulos. Un despido improcedente simplemente tiene una indemnización levemente mayor, que además ahora, debido a la gran precariedad y la poca antigüedad en el trabajo de sectores cada vez más amplios de la fuerza de trabajo, es una indemnización muy limitada, 33 días por año trabajado. Y además, incluso esta no prohibición, sino simplemente pequeña remuneración mayor por el despido, no tiene carácter retroactivo. De modo que en los primeros 15 días desde que se decretó lo que aquí se llama el estado de alarma, todos esos despidos no tienen ni siquiera la posibilidad de acogerse a esta remuneración. Es verdad, no cabe duda, de que en el caso de que aquí hubiera un gobierno de la derecha, hay que tener en cuenta además que la derecha española es una derecha directamente franquista, ligada directamente desde el terreno de los intereses, por supuesto, pero también desde el terreno incluso familiar. Esto tiene que ver, como en otros casos, seguro que compañeros y compañeras de Chile, de Brasil, que escuchen esto, lo compartirán con el resultado, digo, de una dictadura nunca derrotada. En ese contexto, me parece, y concluyo con esto, que también se expresa una crisis política. Lo hemos conocido a lo largo de todo el año 2019. Movilizaciones masivas, sostenidas, profundas, en Argelia, en Chile, en Líbano, en Francia, en Hong Kong, y podía seguir rato mostrando, enumerando, simplemente enunciando el hecho común de que de una forma u otra y con las particularidades propias de cada caso hay una explosividad social resultado de estas políticas, que son las únicas políticas imperialistas posibles, y ante esa explosividad social materializándose en movilizaciones, como digo, crecientes, masivas, sistemáticas, pero que, si no son articuladas políticamente con una perspectiva de salida, encontrarán límites infranqueables. Voy a hacer una cosa que es citar un texto mío. Yo publiqué a finales del año 2018 un libro titulado Enseñanzas de la Revolución Rusa. En ese libro hay un epílogo que, bueno, yo utilizo para proponer la discusión, una discusión práctica, no una discusión academicista, acerca de qué enseñanzas podemos obtener hoy día de aquella experiencia. Y fundamentalmente se concentran en el hecho de que esa explosividad social, ese malestar, esa voluntad de movilización inequívoca por parte de las grandes mayorías, si es articulada políticamente, puede abrir una perspectiva de salida verdaderamente digna de este nombre. Les envío un saludo fraternal. Haremos porque sin duda vengan tiempos mucho mejores. ¡Salud!